Alfonso Bruna, qué gusto al fin Hola, ¿qué coincidir tal? contigo. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, muy bien, muy bien. Encantado de hablar con vosotras. Muchas gracias. Bueno, Alfonso Bruna, les cuento, se describe en su perfil de LinkedIn como un evangelista de la accesibilidad, lo cual me encantó. Me encanta su metáfora al describirse como un director de orquesta que coordina el trabajo de otros profesionales para integrar a las personas al entorno. Fíjense, esto también me gusta mucho del perfil de Alfonso. Él nunca menciona discapacidad, sin embargo, ahí está. Adaptan y reforman, ¿qué es lo que hace en su trabajo? Que ahorita nos contará. Adaptan y reforman edificios para que sirvan a las personas, como sea que seamos, de manera cómoda, autónoma y segura. Entiendo, Alfonso, que estudiaste en la Universidad Politécnica de Madrid y eres fundador de Casa Genial. Así es, ¿te podrías describir para saludar primero al auditorio? Sí, soy un hombre, un joven de 66 años. Súper. Visto una camisa de ese color que los hombres nos cuesta trabajo describir si es verde o azul, pero que yo diría que es verde, con una bufanda casi del mismo color. Tengo barba recortada y mi pelo y la barba son más blancos que grises y llevo unas gafas grandes, redondas y rojas de pasta roja. Súper, yo casi siempre uso unos lentes rojos. Hubiéramos estado hoy iguales, pero hoy me puse unos como triangulares, Alfonso. Pues qué gusto recibirte en esta transmisión accesible. Cuéntame, ¿cómo es que empezaste a ser evangelista de la accesibilidad? Bueno, eso fue ya. Yo empecé a trabajar hace ya mucho tiempo en la adaptación de viviendas para personas con necesidades especiales. Ujú, Yo no tengo, bueno, soy zurdo, uso gafas y no tengo una discapacidad reconocida ni ujú, importante, ni siquiera nadie en mi entorno más cercano, familiar, la tiene. O sea que mi acercamiento hacia el mundo de la discapacidad ha sido puramente empírico. He estado estudiando, ujú. he hablado con asociaciones, me he acercado a la problemática de este grupo de personas que encontré que era un grupo numeroso, el segmento Sí, marketing dirían que quitando la segmentación de hombres y mujeres, el siguiente grupo más numeroso es el de las personas que necesitan algún tipo de adaptación en su entorno físico. Y entré ahí por un puro pensando en encontrarme una oportunidad de negocio. O sea que no fue nada social, ni nada reivindicativo, ni nada, sino decir, oye, aquí hay un reto que cubrir y que se puede hacer profesionalmente. pues es Entonces que eso también es bien interesante, Alfonso. Tú dices, es un segmento del mercado y es una oportunidad de negocio. efectivamente. Entonces empecé con esto, con adaptaciones de viviendas. Empezamos también, claro, a hacer adaptaciones de comunidades de propietarios, escaleras, portales, etcétera. Y sinceramente, reformando viviendas para personas en situaciones especiales, yo no lo debía hacer muy bien porque no ganábamos mucho dinero. Y entonces empezamos a hacer apartamentos turísticos, que fue el mundo cuando empezaron en Madrid a florecer este tipo de negocios. Vimos que, bueno, pues las personas con discapacidad son personas que suelen viajar en grupo, no suelen viajar solas y son más cliente tipo para este tipo de negocios de apartamento turístico que incluso el hotelero. De ahí ya empezamos a trabajar para profesionales, digamos, no para personas, no para el cliente directo, sino que para profesionales que alquilaban su casa o varias casas a distintas personas. No hemos nunca dejado de hacer la adaptación de viviendas para personas con discapacidad porque conocer al cliente con cara y ojos, con nombre y apellidos, para nosotros es fundamental. Y cuando trabajas para un tercero que no conoces, bueno, pues pierdes un poco el contacto directo con la necesidad. Y el contacto directo con la necesidad, resolver retos singulares que se nos presentan, nos ayuda mucho a luego poder hacer eso para un conjunto de personas que ya no sabemos cómo se llaman y que suponemos que pueden tener esta o aquella necesidad. Pasar de ahí al mundo hotelero fue muy fácil y luego he tenido la suerte de colaborar con un equipo de arquitectura en España que tiene delegación en prácticamente todos los países de Centro y Suramérica. Y entonces hacemos muchos proyectos, especialmente de oficinas, pero también de otro tipo de proyectos. Ahora estamos haciendo mucho en tema de colegios y centros educativos.
Y entonces mi labor ahora fundamentalmente es más como de consultoría de proyecto y, diseño, y proyectos de diseño, más que el de ejecución de obras, que es como yo empecé. Por eso me he transformado de un ejecutor y diseñador de obras para personas con discapacidad a empezar a compartir mi conocimiento y mi experiencia con otros técnicos que hacen su trabajo de arquitectura para personas, dándoles yo esa visión que he llamado evangelización de la accesibilidad, porque además no pierdo oportunidad de aparecer en cualquier foro como este, que agradezco tanto que me hayáis invitado, o conferencias o fundaciones o lo que sea, porque yo creo que de esto hay que hablar mucho, porque hay que ver esa... O sea, yo transmito esta parte del diseño universal y de la accesibilidad universal, más, como has dicho en la presentación de mi perfil, más visto desde el punto de vista de la experiencia del usuario y de todas las personas, que de la persona con discapacidad o la persona con una limitación. Porque cuando hablas de las personas con algún tipo de limitación, a un empresario, a un cliente que lo que busca es vender más faldas en su tienda o vender más chuletas en su restaurante, no le gustaría pensar en su restaurante lleno de personas con discapacidad, y yo lo que le vendo es un diseño lleno de personas satisfechas con el entorno. Porque al final, cuando un producto es accesible, es cómodo para todos. Es cómodo para todos y además es posible para las personas con algún tipo de necesidad. Y entonces se convierte la atención a las personas con discapacidad en una especie de... En la guerra le llamarían un beneficio colateral. Es decir, tú no estás haciendo algo específicamente para una persona con discapacidad, pero cuando pones un grifo con un monomando es útil para una persona que no puede manejar bien las manos porque tenga artrosis. Cuando pones un tenedor cómodo, una silla cómoda, una mesa cómoda, una acústica cómoda en el restaurante, al final pues es muy cómodo para todos. Y, por supuesto, para la persona que no oye bien, que no ve bien, que necesita una silla con brazos para poderse levantar, etcétera, etcétera. O sea, visto como experiencia del usuario, es mucho más universal el discurso que si nos centramos en algo reivindicativo, todo eso, que entonces la gente piensa... Yo cuando empezaba a hablar, llegaba a un sitio y empezaba a hablar de la accesibilidad, entonces enseguida me decían, no, si nosotros el peldaño de la entrada ya lo hemos quitado. No, es que es mucho más que el peldaño de la entrada. Cuando hablas de accesibilidad, todo el mundo piensa en el peldaño y en la silla de ruedas. Cuando hablas de discapacidad, todo el mundo piensa en una persona enferma, y no es eso. Pero entonces yo he intentado quitar de mi discurso, sobre todo de mi discurso comercial, esas, porque yo voy a eso, pero ellos no lo saben. Claro. Es un gran tip, Alfonso. La verdad es que es un gran tip, o sea, porque además es absolutamente cierto, los espacios accesibles son mejores para todas las personas, ¿no? Y más en poblaciones que pues estamos, ya no somos México. Hasta hace poco teníamos un bono poblacional de jóvenes, ¿no? Y ahorita la pirámide pues está pues más o menos invirtiendo. En Europa creo que ya se invirtió del todo, ¿no? Entonces además todos vamos hacia la discapacidad, ¿no? No se lo digas a nadie, pero pero nos conviene absolutamente a todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que has tenido que evangelizar que hacer accesible? Mira, lo más difícil que he tenido de hacer accesible son edificios más o menos antiguos, sobre todo en barrios menos agraciados socialmente. Es decir, cuando tú llegas o sea, a mí me parece increíble que todas las habitaciones de los hoteles de 5 estrellas no fueran accesibles, porque es que es muy fácil hacerlas accesibles. Lo difícil es hacer accesible la habitación de un hostal que vale 30 euros la noche. Eso es lo que es muy difícil. O sea, cuando no hay medios económicos y cuando no hay presupuesto económico, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil corregir. Porque, como yo digo, por eso me he centrado tanto en el tema de proyectos y empezar pronto en el ciclo de la construcción de los bienes inmobiliarios, porque en la fase de proyecto lo accesible y lo no accesible cuesta lo mismo. Exacto. Entonces, ahí no hay nada que cambiar. Cuando yo hago una revisión o colaboro con mis compañeros arquitectos, solo estamos cambiando rayas.
Cuando llegas a un edificio construido, si el edificio tiene 30 años, 40 años, ya tienes que mover tabiques, mover forjados, hacer agujeros, ya es gastar mucho dinero. Y eso es una tristeza, pero no nos queda más remedio que hacer. Ahora, de verdad, lo más difícil es la aptitud de la gente hacia esta concienciación de este reto. Por eso lo de la evangelización, porque yo creo que es ahí donde está. O sea, estaba escuchando ahora tu intervención en la que habéis hablado tanto del lenguaje de signos y digo, caramba, es que el lenguaje de signos lo tenían que dar en la escuela. Es que todos tenemos que saber hablar del lenguaje de signos sin el esfuerzo que estoy yo ahora, que estoy intentando aprender. O sea, no, si todos supiéramos, es que sería además comodísimo, podríamos hablar en silencio con una persona sin molestar a los demás. O sea, no hace falta necesariamente que te comuniques con una persona que no te puede oír. Y es una cosa que, como habéis dicho, es que es una lengua nacional. Tu lengua nacional es el español y el lenguaje de signos, además de las lenguas nativas que tengáis. O sea, si todos lo hiciéramos, sería muy fácil para nosotros. Sabríamos más, tendríamos una habilidad más, pero además, para las personas que lo necesitan, sería la pera. Se podrían comunicar prácticamente con todo el mundo. Claro, ¿sería la que dijiste? Hablabais es el lenguaje materno de muchas personas. Es la lengua materna de muchas personas. Claro, intentar que una persona llame al 911 a comunicar una emergencia, que está muy nerviosa y que tenga que hablar en ruso, pues para ella es muy difícil. Sabrá traducir al ruso probablemente, pero lo que le va a salir es hablar en lenguaje de signos, porque está muy nerviosa. No puedes pedirle a una persona nerviosa, que además está a 3 metros de una sirena de 120 decibelios, que está avisando de un incendio, que está llamando a emergencias y que está nerviosa, como estaría cualquiera, que hable un idioma que no es el suyo. Claro. Por supuesto. Y a todos nos interesa que esa persona comunique que hay una emergencia, porque a lo mejor es la única que está cerca del reto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto haría el llegar al principio, el llegar desde las etapas más tempranas de la educación por un lado y desde las etapas de diseño de producto, que es el caso en el que yo me dedico al tema, en el caso concreto de la construcción, es fundamental. Fundamental. Muy bien. A ver, ¿mito o realidad, Alfonso? ¿Los espacios diseñados para todas las personas con base en diseño universal o que se accesibilizan son feos y caros? ¿Es cierto o falso? No, eso es absolutamente falso. Yo lo puedo demostrar con muchas de las cosas que hacemos. Yo cuando empecé con nuestra empresa, lo primero que hicimos fue, yo soy aparejador, soy ingeniero de edificación, es decir, yo soy de los que miden, pesan, tienen los pies en el suelo, no tengo, y entonces dije, vamos a ver, yo sé muy bien cómo construir, así que contraté a 2 personas, 2 mujeres además, muy jóvenes, recién salidas de la Escuela de Diseño de Interiores. Dije, yo quiero hacer cosas bonitas. Yo os voy a decir cómo tienen que ser, dónde hay que agarrarse, a qué altura hay que poner el interruptor, qué es un contraste de color, pero yo creo que sea bonito. Y cuando hablo con los arquitectos que hacen hoteles, les digo, mira, si tú le dedicas el mismo tiempo al diseño del aseo adaptado de la habitación adaptada que le has dedicado al diseño de la habitación tipo, te va a salir un aseo adaptado precioso. Claro, claro. Entonces, claro, que si tú estás en un estudio de arquitectura, te centras en el diseño de la fachada, en el diseño de la habitación y en el del lobby, y le dejas al becario el diseño de la habitación adaptada, pues pasa lo que pasa. Yo doy clase en una escuela de interiorismo y les digo, jamás busquéis en Google aseo para persona con discapacidad o aseo para discapacitados, porque te van a salir unas cosas feísimas. O sea, un lavabo para una persona con discapacidad, perdón, es un lavabo que tiene una limitación de altura por arriba, una limitación de altura por abajo y luego hay una limitación de distancia al grifo. Bueno, no conozco ningún lavabo en el mundo en el que la distancia al grifo sea mayor de 60 centímetros. O sea que de eso hay que despreocuparse. Y lo demás, que esté a 85, es prácticamente 85 centímetros del suelo por arriba, es prácticamente la altura a la que todos ponemos todos los lavabos. Y que tenga el espacio inferior libre es la única limitación que te tienes que saber. Ahora, cógete el catálogo de cualquier
proveedor de lavabos de los bonitos, de Villeroy Bosch o Roca, el que sea, o el que estés trabajando en México, en Colombia, en Argentina o en Estados Unidos, y simplemente elige los que por abajo no tienen las tuberías descolgando a la altura de las rodillas, nada más. Y entonces coges uno tan bonito, igual que el que has puesto en la habitación tipo. O sea, no es feo. No, cuando la norma te dice, por ejemplo, hay que señalizar un cristal para que la gente no se estampe, cosa que es bastante cómoda para que la gente no se estampe. Además de que las personas con baja visión puedan ver el cristal, pero gente estampada en los hoteles contra las puertas de la ventana, contra las puertas de las terrazas todos los días. Pero la norma te dice que tienes que tener una señalización a una determinada altura y con un contraste de color. No dice que tenga que ser una raya amarilla a la altura de unos 50 y otra línea amarilla a la altura de 1 metro. No, tú puedes poner una cosa bonita, puedes poner un dibujo, puedes poner un logotipo, puedes poner un nombre, puedes poner un texto, puedes poner cualquier cosa que haga que ese cristal no pase desapercibido. Eso es lo que te está diciendo la norma. No te está diciendo que hagas una cosa fea. Al contrario, te está poniendo un reto a tu creatividad como diseñador. Claro, por supuesto. A ver, cuéntanos de Casa Genial, así se llama, ¿no? Pero también veo en tu perfil de LinkedIn Adaptable o Adaptable, sí, ¿no? ¿Son dos cosas distintas? En realidad somos el mismo equipo, lo que pasa es que en Casa Genial es la parte de la empresa que hace viviendas para particulares y comunidades de propietarios, y Uable es la parte de la empresa que nos dedicamos más al negocio corporativo, proyectos, relaciones con las empresas, con hoteles, etcétera, etcétera. Pero somos las personas somos las mismas. Muy bien. ¿Qué recomendación le harías a un joven arquitecto o arquitecta hoy, Alfonso? Y a quienes quieren emprender en este tema. Pues dos cosas. Primero, hay un mercado de más de un 15% de personas que necesitan una adaptación del espacio en el construido. Es decir, hay una parte de la profesión especializada que es un campo de especialización en el que los arquitectos o ingenieros o técnicos o los diseñadores en general que se quieran dedicar a esto se pueden especializar en eso. Lo segundo es que si tu camino va por ser un arquitecto más generalista y dedicarte a una parte más generalista del diseño, que sepas que hay unos especialistas que se dedican a eso. Es decir, cada vez más vamos a decir 40 años, pero seguramente hace 20 también. Un arquitecto era como el hombre orquesta, ese que toca los platillos, la flauta, todo. Y sabían de arquitectura, de ingeniería, de estructuras, de aire acondicionado, de aislamiento, de todo. Hoy en día cada vez más los arquitectos están acostumbrados a decir, bueno, pues las instalaciones voy a buscar a un ingeniero que esté especializado en aire acondicionado, porque seguramente el ingeniero que está especializado en aire acondicionado no sabe mucho de fontanería, de saneamiento, de tuberías, etcétera. Y entonces, cada día los equipos de arquitectura, desde luego con los que yo estoy trabajando habitualmente, están formados, son más equipos multidisciplinares. Incorporar a un experto en accesibilidad a ese equipo es fundamental, porque tener esa visión, o sea, yo llego veo un plano y digo, esa puerta no cumple. Pero claro, para mí es muy fácil porque yo estoy viendo eso todo el día y yo tengo un filtro en el que veo dos colores. Ya interiorizado, claro. Y mi cerebro me está diciendo si hay contraste de color o no. Veo el tamaño de una puerta y pocas veces tengo que medirla. Yo voy a visitar una obra y yo voy con los brazos, me pongo las manos en jarras en la cintura y yo con los codos voy midiendo la altura de las puertas. Me sale solo. Y claro, eso no le sale al hombre orquesta, porque el hombre orquesta está pensando en el plazo, en el precio, en el diseño, en la estética. No puede estar pensando en todo. Entonces, yo al arquitecto que quiere ser generalista le diría, es perfecto, hace falta un arquitecto generalista, porque siempre hace falta una persona que tenga la visión global de todo el conjunto del proyecto, pero que sepa que hay unos expertos en una parte del proyecto que le va a dar mucha facilidad de utilización, como dice la normativa española, le va a dar mucha facilidad de uso de su espacio, y esa facilidad de uso es seguridad. Es decir, cuando un suelo es antideslizante es que es seguro para todos, es que no te vas a caer aunque te hayas puesto unos zapatos de charol. Es que cuando una puerta es ancha es cómoda para todos. O sea,
¿cómo? O sea, no creo que ningún arquitecto que diseñe un hotel tenga que mirar la normativa de la anchura de puertas para saber que por el hotel va todo el mundo con una maleta de ruedas. Y por una maleta de ruedas no pasas por una puerta de menos de 80 centímetros. O sea que es que lo podíamos quitar de la ley. Es decir, vamos a ver, no haga usted estupideces. Capítulo 1 de la ley. No claro, o sea, ¿para qué estás diseñando? Estoy diseñando para un hotel. ¿Quién va al hotel? Gente con maletas de ruedas. No hace falta pensar en el de la silla de ruedas. También el de la silla de ruedas. Pero es que van a ir todos con maletas. ¿Por qué pones 3 peldaños en la entrada? Todo el mundo va a tener que levantar sus maletas. Y en un hotel de ciudad, en el que la gente va a pasar 1 o 2 días, bueno, pues a lo mejor estaban con una maletita pequeña. Pero un hotel de vacaciones, donde la gente va a pasar 10 o 15 días, que llevas ropa para 10 o 15 días, vas con una maleta que pesa 30 kilos. No. Claro. Hay que pensar en quién estás usando. Y eso, los que nos dedicamos a ello, pues como el de las estructuras, es que el de las estructuras ve una viga y dice, con esa distancia entre pilares, esa viga va a descolgar 20 centímetros. Luego lo calcula y descuelga 22 o 18, pero él ya tiene el ojo para eso. A mí me das que te diga cuánto va a descolgar una viga y te digo, no lo sé. Tendría que calcularlo, pregúntale al que sabe. Y esto, hay personas como yo que nos dedicamos solo a esto, que es que tenemos ese filtro, tenemos ese color en las gafas. Pues sí, así es. Alfonso, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para platicar con nosotros. Están pasando ahorita nuestras redes sociales en la página. Básicamente en Twitter somos @yo también y en todas las demás redes sociales que son Facebook, TikTok, Instagram, es @yo también, así búsquenos. Muchísimas gracias. Y @casa genial, ¿cierto? En X. Gracias. Antes Twitter, yo le sigo diciendo Twitter. Ha sido un placer platicar contigo, Alfonso. Muchísimas gracias.